Lección número 3. La revelación. Dios se ha dejado conocer. Lo que hoy va a ocupar nuestra atención es la revelación de Dios. ¿Por qué conocemos a Dios si a Dios no lo ha visto nadie? Lo conocemos porque Él mismo se nos ha revelado, sobre todo en Jesucristo. ¿Y qué significa revelación cuando se trata de Dios o de la Biblia? Cuando decimos que Dios se ha revelado en la Biblia, venimos a decir que Dios se ha dado a conocer en las páginas sagradas, que se dirigen todas a Jesucristo y que se centran todas en Jesucristo. Bien, Padre Luis, aquí nos tiene llenos de curiosidad por saber bien qué es eso de la revelación, primer tema que nos anunció en la charla anterior. Mi curiosidad es muy grande. Me he empeñado en saber quién y cómo es Dios. Eso del cómo es Dios es algo muy complicado, pero podemos decir mucho. No sabemos decir, por ejemplo, cómo es la hermosura de Dios, pero sabemos que no tiene imperfección alguna y que no le falta nada para ser eso, una hermosura sin límite alguno, hasta no poder serlo más. Pero vaya, dejémonos de filosofías y vayamos al grano. ¿Qué entendemos por revelación? Si examinamos la palabra, la cosa parece bastante clara. Para mí, revelar es lo mismo que descubrir, quitar el velo que oculta una cosa. Es como abrir una tapa a fin de que aparezca lo que se esconde dentro. Perfecto, Javi. Aplicado ahora esto a Dios, cabe preguntar, ¿hay que quitar algún velo o remover alguna tapa a fin de poder ver a Dios? Pues sí, a pesar de lo claras que son todas las cosas que Dios ha hecho, Dios se ha escondido de tal manera que nos es imposible verlo. Hay que quitar o remover algo para poderlo ver. ¿Y con Dios qué hay que quitar? El profeta Isaías le dice a Dios, tú eres un Dios misterioso, escondido, porque estaba actuando en Israel y nadie lo veía. El Evangelio es más claro aún. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo sabemos tantas cosas de Dios? Conocemos a Dios, sabemos tanto de Él, penetramos hasta su misma vida íntima, por la sencilla razón de que el mismo Dios se nos ha revelado. Y esto significa la palabra revelación, la manifestación, el descubrimiento que Dios ha hecho de sí mismo para que lo podamos conocer. Si así es, yo creo que esta palabra, revelación, es de grandísima importancia cuando leemos y estudiamos la Biblia, porque la Biblia contiene la palabra con que Dios se nos ha revelado. Citas la palabra de Dios. Otro día hablaremos de la palabra. Hoy nos fijamos solo en la revelación. Aunque palabra y revelación están estrechamente unidas y las dos nos interesan grandemente. Yo pregunto algo inquieta, pero ¿es cierto que Dios se nos ha revelado? Rosy, te voy a responder de una manera muy autorizada, con el magisterio de la Iglesia. El concilio nos lo dice con unas palabras preciosas,
que ya las hemos dicho alguna vez, y esta de ahora no será seguramente la última. Nos dice: quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Precioso este párrafo, que me da la respuesta más precisa y que suscita en nosotros nuevas preguntas llenas de curiosidad. ¿Cómo se ha revelado Dios? ¿Dónde lo puedo descubrir y ver? Quiero verlo yo. ¿Es esto posible? Aquí está la cuestión principal de hoy. Y tus preguntas no responden a una curiosidad malsana, sino a una curiosidad muy amorosa. Diga, Padre, diga, que esa curiosidad no es solo de mujeres. Empezamos por decir que ordinariamente Dios no se ha revelado de una manera aparatosa y espectacular, ni por apariciones visibles, como por ejemplo a Moisés en el Sinaí o a Pablo en Damasco, ni de una vez para siempre, sino de muchas maneras y a lo largo de muchos siglos. O sea, que las revelaciones de Dios no fueron como las modernas que hemos visto en la iglesia, por ejemplo, de la Virgen en Lourdes o Fátima, o del Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Bien preguntado eso desde el principio. No, la revelación de Dios no fue así, aunque también hubo apariciones como esas que citas. La revelación de Dios fue ordinariamente de otra manera. Empiezo por aprender bien una cosa, que la revelación de Dios no consistió precisamente en visiones como esas, aunque se dan tan interesantes. Ante todo, tengamos presente lo del Evangelio, que es bien firme. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, Dios se ha revelado clarísimamente de tres maneras muy distintas. Primera, por la creación. Segunda, por la historia de Israel, el pueblo elegido. Tercera, por Jesucristo, en quien lo hizo de una manera total, definitiva, sin que se pueda esperar ya ninguna revelación posterior. Explíquenos bien claro cada una de ellas. No es nada difícil y lo van a entender muy bien. Primera, Padre. Dios se ha manifestado ante todo por la creación. Al ver las obras que llenan el universo, al saber que todas empezaron, al contemplar su inmensidad, su orden, su belleza, la razón humana se levanta sin más a un hacedor, a un creador, al que los hombres de todos los tiempos han llamado siempre Dios. En esta revelación se basa la religión de todos los pueblos primitivos. ¿Es importante esta sola manera de conocer a Dios? Es tan importante esta revelación de Dios que el apóstol San Pablo llama culpables ante el tribunal divino a los que no lo ven ni lo adivinan en sus obras. Los ateos no tienen excusa. Los ateos culpables, los ciegos voluntariamente no tienen excusa, allá ellos. Si eso es cierto, nosotros, al revés de ellos, al contemplar las criaturas tan bellas, sentimos un gozo inexplicable, porque adivinamos en cada una de ellas la misma
porque adivinamos en cada una de ellas la mano y la mirada complacida de Dios. Yo pienso igual. Y cómo me gustaría hablar de esto, pero vale más que sigamos escuchando sobre las otras formas de la revelación de Dios. Sigo pues. Cuando el hombre perdió su inocencia y se rebeló contra Dios por el pecado, los hombres dejaron de ver a Dios en la creación. Mejor dicho, lo siguieron viendo, pero en medio de muchos errores y mucha ofuscación y mucha desviación moral. Harto lo sabemos por la historia de los pueblos antiguos y también por la de muchos modernos. No te adelantes, Javier, que ya veo a dónde vas. Fue entonces cuando intervino Dios mismo en la historia de la humanidad. Dios irrumpió en la historia de una manera muy personal. ¿Cómo lo hizo? Tomó él mismo la iniciativa y eligió a Abraham como padre de un gran pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y a partir de Abraham, durante más de 1800 años, toda la historia de ese gran pueblo es una revelación de Dios, al que se manifestaba por la palabra de sus profetas y por todos los hechos que le acontecían. Israel adivinaba a Dios en todos los acontecimientos de su historia. Es decir, la historia del pueblo judío era historia de Dios. Ni más ni menos. Tanto es así que en un lenguaje popular dentro de la misma Iglesia, a las narraciones de la Biblia que nos cuentan esa historia, la solíamos llamar historia sagrada, título que se le daba a los libros destinados a los niños. Hoy ya no se les llama así, ¿verdad? Hoy se les da un nombre más apropiado, Biblia para los niños u otros semejantes. Así es. Y esto se ha hecho con mucho acierto. Toda la Biblia, por ser la historia de Israel, en la que Dios está metido de lleno, es historia sagrada. Pero es mejor no llamarla así, aunque sea para niños, sino acomodar debidamente el nombre propio de Biblia. La Biblia no acaba con el Antiguo Testamento. ¿Cómo concluyó la revelación de Dios en la historia? ¿Cuál fue su último paso? Sí, ahora viene lo más importante. Cuando apareció Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías prometido a Israel, que nos reveló definitivamente quién y cómo es Dios. Y reveló todo eso. No, y reveló todo, absolutamente todo. Nos reveló hasta su vida íntima, el uno en tres personas. Nos enseñó todo, nos enseñó todos los caminos de la salvación. Nos descubrió el porvenir eterno que nos espera. No dejó sin manifestar nada oculto de lo que nos interesa para llegarnos a Dios. Con Jesucristo se cerró toda la revelación de Dios. Entendido todo, Padre Luis, pero se me ocurre una pregunta inquietante. ¿Y la Iglesia entonces a qué viene? Bien hecha la pregunta, Javier. Jesucristo dejó en su Iglesia, como un don, el Espíritu Santo, de quien el mismo Jesucristo dijo que estaría siempre con nosotros para enseñarnos y dirigirnos en toda la revelación de Dios. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa. En otras palabras, Jesucristo dejó algo en el aire. Jesucristo nos lo enseñó todo,
aunque algunas cosas resultaban incomprensibles a los apóstoles. Pero el Espíritu Santo se encargará de aclararnos siempre la doctrina de Jesús, y por medio del magisterio de la Iglesia hará que los creyentes la guarden viva y fresca hasta el fin del mundo. Por lo que dice, se ve que Jesucristo ató bien todos los cabos, de modo que no tengamos duda alguna sobre lo que Él enseñó. Es cierto, Rosy, pero te quiero pedir un favor. Abre la Biblia en el mero principio de la carta a los Hebreos. Esas maneras de revelarse Dios que hemos expuesto, las traen de manera imborrable esos 3 primeros versículos que ahora nos puedes leer. Dinos. Aquí están, y dicen así: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Realmente son unas palabras claras, precisas, inolvidables. A toda esta revelación de Dios por la creación, por la historia de Israel, por Jesucristo, la llamamos conjuntamente palabra de Dios, y ha quedado escrita, inspirada por el mismo Dios, en la Biblia o Sagrada Escritura, como veremos en charlas siguientes. ¿Es entonces diferente revelación y palabra de Dios? Dios se reveló por lo que llamamos su palabra, y su palabra, que estaba en la tradición del pueblo judío o en la asamblea de la iglesia primitiva, quedó escrita, inspirada por el mismo Dios, en la Biblia o Sagrada Escritura. Lo veremos mejor al hablar de la palabra y de la inspiración. Hoy nos mantenemos solo en lo que significa la revelación. Habrá de empezar a resumir la importante lección de este día. La revelación de Dios empezó de manera muy idílica, según la misma Biblia, la cual nos presenta a Dios bajando cada día al jardín con la fresca del atardecer, a pasear y charlar amigablemente con Adán y Eva inocentes. Vaya que sí es esto idílico. Podía haber seguido así siempre. Y así hubiera sido si el pecado, por instigación del maldito Satanás, no hubiera cortado este diálogo que se renovó entre Dios y Abraham y llegó a su límite último con Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de María, nuestro hermano y amigo, que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, parece que con Jesucristo salimos al fin ganando. Insisto en lo de San Pablo, que declara inexcusables a los ateos voluntarios. Nos damos cuenta de que a Dios lo podemos conocer de manera natural por las mismas criaturas, mirando el cielo inmenso y estrellado, o contemplando una flor hechizadora. Descubrimos de manera natural al Dios hacedor de todas las maravillas de la creación. Y yo me atengo bien a lo siguiente: leyendo en la Biblia la historia de Israel y sobre todo sabiendo los evangelios, no nos queda ningún secreto de Dios por conocer. Lo vemos todo sobrenaturalmente y ya no nos falta sino el contemplarlo a Él cara a cara
en la gloria futura. No podemos, en esta vida, mirar cara a cara a Dios, igual que no podemos clavar directamente la mirada en el foco del sol sin quedar cegados. Pero lo vemos en la luz indirecta que nos da toda la revelación, aunque en Jesucristo esta luz haya llegado a nosotros de manera tan sorprendente. Ante todo esto, Rosy, ¿queda satisfecha tu legítima curiosidad? Igual que la mía, dicho sinceramente, por saber quién y cómo es Dios. Da gusto explicar las cosas cuando las entienden tan bien. Ahora vamos a resumir en breves puntos todo lo de hoy sobre la revelación. Primero, a Dios no lo ha visto nunca nadie, pero lo conocemos y de una manera inequívoca, sin engañarnos, porque el mismo Dios se nos ha revelado, se nos ha manifestado. Segundo, esta revelación la ha hecho Dios de tres maneras, o la ha desarrollado en tres etapas. Ante todo por la creación. Viendo las criaturas, subimos desde ellas hasta su Hacedor, que es Dios. En esta revelación natural se basa la religión de todos los pueblos primitivos. Después se reveló en la historia del pueblo hebreo, el judío, Israel. Finalmente, concluyó la revelación en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Tercero, esta revelación de Dios por Jesucristo es total, definitiva, insustituible. Está llena de amor, nos trata con ella como amigos, y es el camino seguro de la salvación. Te respondo, Javi, con unas palabras de Jesús en la última cena. Me dices que si quedo satisfecha con lo que Dios nos dice de sí mismo, después de Jesús, esa pregunta sobra, ya que Él nos dijo, les llamo amigos, porque les he revelado todos los secretos de mi Padre. Si Jesús no nos guarda secretos, ¿qué más vamos a querer saber de Dios?